Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y os doy la bienvenida a mi canal Clarinetrucos. Lo prometido es deuda. El glissando. Lo primero es explicar qué es el glissando. El glissando es pasar de una nota a otra, ya sea ascendente o descendente, pero sin que se note el paso. De una manera, pues eso, y como resbalando. Que debe ser el significado de glissando, que debe ser... Lo primero que tenéis que saber es que el glissando que hago yo no lo hago relajando la embocadura, como mucha gente dice. No, porque hay que relajar la embocadura. Y yo veo los vídeos, están todos sin mover esto. La embocadura está quieta. Entonces, ¿qué es lo que se mueve? La lengua de tongue. La lengua es lo que lo hace todo. Y si no, mirar que no muevo, no relajo como la gente dice que hace. Nadie lo hace eso. Sí, lo hacemos en el vibrato, que por cierto, por ahí tenéis el enlace del vibrato. Entonces, mirar cómo no muevo la embocadura. Sí, lo que sí que muevo, pero que no lo podéis ver porque no tenemos rayos X, ni o si hubiera un otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo. Que si hubiera un otorrinolaringólogo o un X-rólogo, los de los rayos X, pues entonces a lo mejor sí te verían cómo se mueve la lengua. Pero bueno, como no lo hay, os fiáis de mí. ¿Se mueve? No. ¿Relajo la embocadura? No. ¿Muevo la lengua por dentro? Pues tenéis que hacer un acto de fe porque la muevo. Para practicar el glissando, no el de deslizar los dedos, este no, porque ese lo utilizaremos sobre todo para el registro grave. El que os voy a explicar yo es el sencillo, el básico, que es el del registro agudo, que es mucho más fácil. Entonces, lo primero es tomar una nota, el la mismo, la que queráis, el la. La embocadura, como siempre, normal. Y aquí viene cuando tenéis que estar atentos, no, súper atentos. Tenemos que hacer esto. Es como una I y una U. Si quiero hacer descendente tendré que hacer I, que es, dijéramos, la posición normal, y hacemos una U, pero sin variar esto. O cuanto más grave podáis hacer el, pues más grave será el glissando. Ese es el primer paso. El segundo paso es mirar hasta qué nota habéis llegado. Por ejemplo, lo ponemos fácil. Hacemos la fa, bajamos 2 tonos. Una vez tenemos el fa con la posición de hacemos la digitación del fa y ponemos la boca normal, como siempre la ponemos. Practicarlo muchas veces hasta que no se note el paso del I al I. Ese sería el glissando descendente. ¿Cómo hacemos el ascendente? Pues al revés. En vez de hacer I, ¿qué hacemos? Pues sería UI. Lo hacemos con las mismas. Fa, la. Hacemos el fa normal. Cambiamos sin mover la posición del fa al ¿sí? Sería fa, free, y ese i es el la. No muevo la boca, muevo la lengua. Practicarlo muchas veces. Intentar eso, bajar un tono, 2 tonos, un tono, 2 tonos. Llega un momento que ya no se puede hacer más. Pues bueno, pues vamos bajando los dedos poquito a poco y vamos haciendo igual.
la técnica es, que yo creo que es la que utilizan todo el mundo, pero que no sé por qué no lo explican, por qué no lo deben explicar. La técnica que utilizamos es para descendentes y para ascendentes. Si tenéis alguna duda, porque esto de los glisandos es cuestión de jugar con el instrumento, y de hacer el loco, pero de hacer el loco literal. Eso es lo que tenéis que hacer, jugar con el instrumento y variar la lengua mucho y hacer eso. Yo lo estaba haciendo casi sin mover los dedos, estaba haciendo el idiota, pero sin mover los dedos sale, ¿eh? Practicarlo mucho, divertiros con el glissando. Bueno, y también estaría bien que me dijerais si os ha funcionado o si no. Porque a lo mejor esto que estoy diciendo yo es un fake, pero fakeaco del 15. Y si no os funciona, pues me decís, oye, que Bartolomé, que esto es una mierda, que esto es una puta mierda, que no vale para nada, que no me ha servido, que lo que has dicho no es caca de la vaca flaca, que hijo de p***, que tal, lo que queráis. Y si os ha funcionado, pues, oye, qué bien, que me ha ido súper bien, que lo voy a poner en práctica con mis alumnos, que eres el mejor, todo eso, ¿sí? Bueno, nada más, así que nos vemos en un próximo Clarinetruco. ¡Chao!